Vamos vamos a partir esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal, la tercera de este año. Son algo pasado así como las 4 de la tarde, 4:15. No viene nadie más, así que vamos a partir el Consejo. Vamos a partir leyendo inmediatamente, a ver si traje mis lentes. El primer punto de tabla que dice aprobar la adjudicación de la licitación pública denominada Mejoramiento Cancha Municipal Parque Maguía La Reina, ID 2699-3-LR-26, al proveedor empresa constructora Vector SPA, RUT 78-031-320-K, en unión temporal de proveedores con Juan Carlos Mekel Limitada, RUT 78-031-320-K, por un monto total de 1.220.068.655 pesos, impuesto incluido, según antecedentes adjuntos. Le damos la palabra a Juan Pablo y a Jimena para que nos expongan. Adelante. Muchas gracias, alcalde, estimados concejales. Efectivamente, nos encontramos en esta tarde para exponer la propuesta de adjudicación de esta licitación pública que corresponde al mejoramiento de la cancha municipal del Parque Maguey de la Reina. Todo esto en el marco del convenio de transferencia, ¿no es cierto?, que se hizo con IND, ¿no es cierto?, para quien traspasó mediante el convenio del compromiso de los recursos. Además, también, como lo hicimos la sesión ordinaria de ayer, también fueron aprobados los recursos dispuestos por parte de la Federación de Rugby para poder suplementar los recursos de esta licitación, teniendo así la factibilidad económica para poder adjudicar. Eso como a modo de introducción, dejo con ustedes a Jimena. Jimena nos hará la presentación de todo el proceso. Buenas tardes, concejales. Me toca hoy presentar la propuesta de adjudicación, como dijo el director, del mejoramiento cancha municipal Parque Maguida La Reina. Ya, ahí sí. La propuesta de adjudicación corresponde a la contratación para la ejecución de las obras civiles del mejoramiento cancha municipal Parque Maguey de la Reina, financiado por el Instituto Nacional del Deporte de Chile en conformidad al convenio de transferencia de 29 de enero de 2026, aprobado por unanimidad del Consejo Municipal y ratificado mediante decreto alcaldicio 382 del 5 de marzo de 2026, y adicionalmente con aporte suplementario de la Federación Deportiva Nacional de Rugby, según consta en convenio de transferencia de fecha 6 de abril de 2026, aprobado por el Consejo Municipal mediante acuerdo 356 del 7 de abril de 2026. Según consta en el acta de apertura electrónica de fecha 2 de abril de 2026, se presentaron 3 ofertas a este proceso licitatorio. La empresa Construcciones Exal Limitada, empresa constructora Vector Spa UTP con Juan Carlos Moquel Limitada y la empresa ISM Spa. Los 3 proveedores habilitados en el portal de mercado público para contratar con el Estado. Sin embargo, la oferta de constructora Exal fue rechazada en la apertura por no presentar documentos esenciales, tales como la garantía de seriedad de la oferta y anexos técnicos que correspondían al cálculo lumínico, al certificado del pasto, de la certificación del pasto, la garantía de las luminarias. Como ya es conocimiento del Consejo Municipal, para las obras existe una instrucción de carácter general donde debemos hacer la evaluación en 2 etapas. Una que es la calificación técnica. Para esta calificación se utilizaron los criterios de experiencia de la empresa en proyectos similares, la experiencia del ingeniero eléctrico, registros MIMBU separados en categorías y calificaciones, y la capacidad económica de acuerdo al capital comprobado. Aquellos oferentes que obtienen puntaje inferior a 50 puntos no califican a la etapa de evaluación económica. Como primer criterio, experiencia de la empresa
que tiene un valor de 50 puntos al completar más de 7 contratos acreditados. Aquí se consideró la experiencia de ejecución en obras similares ejecutadas desde el 1 de enero del 2015 a la fecha, conforme a la aclaración número 1 respecto a los requisitos. Lo que sucedió acá es que nosotros hicimos una aclaración donde dejamos más abierta el tema para la participación, que estaba limitada solamente a construcción de canchas con certificación World Rugby, a lo que ahora se amplió gracias a esa aclaración a construcción de canchas de fútbol, rugby, hockey, básquetbol, tenis, pádel, de pasto natural o sintético en recintos deportivos, centros comunitarios, parques o corporaciones, construcciones de multicanchas o recintos deportivos similares, instalación de sistemas de iluminación para recintos deportivos, centros comunitarios, parques o centros de eventos desde 4000 K. El puntaje se asigna mediante la siguiente tabla, donde el puntaje máximo es de 50 puntos. No se evaluaban la experiencia cuando no correspondían los certificados, solamente podían hacerlo mediante actas de recepción conforme, sin observaciones o definitivas, ¿ya? En este caso, las dos empresas que están en participación, la empresa constructora Vector Spa en UTP con Carlos Moekel, declaró 10 contratos y los 10 contratos fueron acreditados correctamente con sus certificaciones. La empresa ISM declaró 5 contratos, de los cuales solo logró acreditar 3. Se desestimaron 2 experiencias, la número 2 y 3 declarada por la empresa ISM, porque corresponden a contratos de arriendo de carpetas de pasto que no verifican obras de instalación, no la acreditan. Después, la experiencia del ingeniero eléctrico son 20 puntos, mide cantidad de proyectos de iluminación deportiva acreditados por el profesional mediante los certificados de inscripción SEC, dentro del 1 de enero del 2018, la fecha de licitación. Las experiencias que no se enmarcaban dentro de los requisitos iban a ser desestimadas. Cualquier otro documento que no fuera el certificado SEC iba a ser desestimado. También se hizo una asignación donde el puntaje máximo se obtenía con más de 7 contratos, que eran los 20 puntos. En esta evaluación, la empresa Vector Spa en UTP con Juan Carlos Moekel presenta 7 contratos declarados, pero finalmente 0 acreditados. Lo mismo ocurre con la empresa ISM Spa, que presenta 8 contratos, pero 0 acreditados. Ambos obtienen 0 puntos, dado que a la empresa constructora Vector Spa se les estimaron las 7 experiencias porque no corresponden a proyectos de iluminación deportiva. Y exactamente la misma situación de la empresa ISM SPA, las 8 experiencias no corresponden a proyectos de iluminación deportiva, eran proyectos de alumbrado público. En la categoría registro MIMBU, que se separaban dos, en la categoría y en la calificación, se obtiene 5 puntos por cada uno de los criterios, donde los proveedores, empresa constructora Vector Spa en UTP con Juan Carlos Moguel, presenta categoría registro MIMBU C3, categoría O en obras de equipamiento comunitario, lo que obtiene el máximo puntaje de dicho criterio, que son los 5 puntos. Y la empresa ISM SPA no presenta categoría MIMBU y tampoco, por ende, la calificación MIMBU, obteniendo 0 puntos. Respecto a la capacidad económica, según su capital comprobado, se puntuó según el certificado bancario de capital comprobado, donde en el caso de la UTP se obtenían los resultados sumando el capital comprobado de ambos integrantes de la unión temporal y se puntuaba de acuerdo a la siguiente tabla. Desde no presentar el certificado hasta el puntaje máximo, que son 20 puntos, cuando el capital comprobado es superior al 50%. El presupuesto disponible para el cálculo de este criterio fue el financiamiento inicial, que es lo que indicaban las bases, que es 1.177.750.000 impuestos incluidos. Bajo esa cantidad se hizo la comparación para poder sacar el porcentaje del capital comprobado, donde la empresa constructora Vector Span UTP tiene un 300,6% de porcentaje de capital de la obra contra el 25,4% de la empresa ISM SPA, donde Vector Spa obtiene 20 puntos y la empresa ISM Spa 1 punto.
Resultados de la primera etapa de calificación técnica. Empresa constructora Vector Spa, experiencia de empresa 50 puntos, 0 ingeniero eléctrico, registros MIMBU 10 puntos, capacidad económica 20 puntos, total de calificación 80 puntos. Empresa ISM Spa, experiencia de empresa 15 puntos, experiencia ingeniero eléctrico 0, registros MIMBU 0, capacidad económica 1, puntaje total, calificación 16 puntos. De acuerdo a los resultados, la empresa ISM Spa no continúa la segunda etapa de evaluación en virtud de haber obtenido la calificación técnica de 16 puntos, por lo que en conformidad a lo indicado en el 7.1 de las bases administrativas, normas especiales, dice que aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos en la evaluación de la oferta técnica no podrán continuar en el proceso de licitación y no se abrirá su oferta económica. La oferta es declarada inadmisible. Segunda etapa de evaluación, de acuerdo al 7.2, se mide oferta económica, un 83%, comportamiento base del proveedor, 5, sello mujer, 5 puntos, programa de integridad, 5 puntos y 2 puntos en presentación de antecedentes. La pauta de evaluación se aplicó solamente sobre la empresa que quedó calificada, que fue la empresa constructora Vector Spa en UTP con Juan Carlos Moekel Limitada, cuya oferta económica son 1.220.068.655 pesos, impuesto incluido, obteniendo los 83 puntos. El proveedor continúa evaluación en conformidad a la aclaración número 2 informada en el portal Mercado Público con fecha 27 de marzo y aprobada mediante decreto alcaldicio 582 de fecha 1 de abril de 2026, que dispone que se elimina el número 2 de las bases administrativas generales del 42.2, que disponía que el oferente que sobrepasara el presupuesto máximo iba a quedar rechazado en la apertura. Eso fue corregido a través de esa aclaración. La otra, la evaluación de las ofertas se aplica bajo el análisis de mínimo costo. Un segundo. Dos. Ahí está, comportamiento base del proveedor. 5 puntos, conforme a lo informado en la ficha del proveedor que está publicada en Mercado Público, donde las notas pueden ser de 1 a 5 y se puntúan de acuerdo a la siguiente tabla, donde el puntaje máximo es 5. En este caso, la empresa constructora Vector Spa tiene nota 5 en el portal, por lo tanto, se lleva los 5 puntos de este criterio. Luego, sello mujer, para los oferentes que sean persona natural, sexo femenino o empresa liderada por mujeres y que cuente con sello empresa mujer del registro de proveedores o que acrediten mediante el certificado indicado en la base administrativa, sumarán 5 puntos en la evaluación. La empresa constructora Vector Spa no cuenta con sello mujer, por lo tanto, obtiene 0 puntos en este criterio. Luego, el programa de integridad, que es lo declarado en el anexo 7, que es conocido por su personal, su programa de integridad, se puntúa con 5 puntos si lo cumple. En este caso, la empresa constructora Vector Spa presenta su programa de integridad con el medio de verificación que es conocido por su personal. Por lo tanto, se lleva los 5 puntos de este criterio. Luego, en presentación de antecedentes, que tiene 2 puntos, si el proveedor entregaba todo dentro del plazo original, los antecedentes formales de la presentación de la oferta, obtenía 2 puntos. En este caso, no entrega la totalidad de los antecedentes, dado que no acompaña las cédulas de identidad de los profesionales indicados en el 422, letra numeral G de las bases administrativas, normas generales. Estos no fueron solicitados por la comisión porque son un documento que no tiene variación en el tiempo, es una cédula de identidad. Del puntaje final, la suma de los 5 criterios: oferta económica, 83, 2, comportamiento del proveedor, 5, sello mujer, 0, programa de integridad, 5, presentación de antecedentes, 0, el proveedor, constructora Vector Spa en unión con Juan Carlos Moekel Limitada, obtiene un puntaje final de 93 puntos. En virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone declarar inadmisible la propuesta de la empresa ISM Sparroot 76902-267-8 por haber obtenido 16 puntos en la calificación técnica y en conformidad a lo indicado en la base administrativa, no obtuvo el puntaje habilitante para continuar el proceso de evaluación. Y el punto 2 propone adjudicar la licitación pública Mejoramiento Cancha Municipal Parque Magüí de la Reina ID 2699-3
26 al oferente empresa constructora Vector Spa, RUT 78.156.427-3 en unión temporal de proveedores con Juan Carlos Moekel Limitada, RUT 78.031.320-K, según consta en escritura pública de fecha 1 de abril de 2026, por un monto total, el que será financiado de la siguiente forma. Financiamiento Instituto Nacional del Deporte de Chile, 1.177.750.000 impuestos incluidos, conforme al convenio de transferencia, y el aporte suplementario de la Federación Deportiva Nacional de Rugby por 42.318.655 impuestos incluidos, conforme al convenio de transferencia. El plazo de ejecución será de 150 días corridos desde el acta de entrega de terreno. Eso principalmente en la presentación, concejales. Muchas gracias, Jimena. No sé si, concejal, y no sé quién está primero. ¿Quién? Cachipún. Ya. Luis, adelante. Gracias, alcalde. Gracias por la gentileza y todo el concejal del canto. Tengo una pequeña inquietud y la pregunto, o sea, me hubiese gustado haber tenido una comisión porque quizás la respuesta puede ser obvia. ¿Por qué se genera, no lo había visto antes, que dos empresas vayan en unión presentándose a una licitación? Y juntamente con esa pregunta es que estaba viendo que son 1.042 millones, ¿verdad? El monto a financiar este proyecto, esta iniciativa. 1.000 más 42 millones. Sí, es que, gracias, lo que pasa es que lo redondeé para abajo, pero son más de 1.000 millones. La duda que me genera, y por eso hubiese sido genial una comisión para haberlo preguntado ahí, pero en honor al tiempo, y como tenemos que sacarlo pronto, es que estaba viendo que la empresa constructora Vector, SPA, no tiene un año desde que se constituyó. Me genera esa inquietud. Entonces la quiero plantear acá si es algo habitual, porque de hecho el 30 de ahora de abril cumple un año de que se conformó según su constitución. Esa es la consulta que traigo al Consejo. Cristian. Gracias, alcalde. Sí, a mí me gustaría, en general está todo bien ordenado y claramente la segunda empresa no llegó ni cerca de los 50 puntos. A la otra le faltaron documentos claves. Lamentablemente quedó solo una en carrera, pero la una en carrera tiene un tema que a mí me parece que hay que revisar un poquito más en detalle, entonces quiero que nos lo vuelvan a mostrar. Y que es aquel tema en el cual creo que en el punto 2, donde dice que había un requisito de un monto máximo y que el monto máximo se modificó o se bajó o algo así, y por lo tanto pudo postular con un monto adicional. Me gustaría tener claridad absoluta de que eso estaba en las bases y que era sabido por ambos, por todos los participantes, y que no se modificó una vez habiendo visto que la oferta era mayor, porque es muy extraño que a un proponente en las bases le dicen hay 1.000 millones y yo postulo 1.200. Es como estoy apostando a que no va a haber nadie más y por lo tanto va a haber una cláusula que me va a permitir que me adjudiquen. Entonces, por eso me gustaría tener claridad absoluta en ese punto. Concejales, vamos a partir con la respuesta del concejal Acevedo. Esa es una modalidad para poder... Sí, espérate. El RAP. No, gracias, muy cortito. A ver, yo conozco harto este rubro y Juan Carlos Meckel antiguamente era socio de GetBail y ellos dos tenían la empresa que se llama, creo que Meckel y Bail, constructora, algo así, y ellos, no sé, habrán construido la gran mayoría de las canchas de pasto sintético en Chile este último tiempo. O sea, Meckel es una persona que tiene mucha experiencia, eso sin lugar a dudas. Me llama la atención que me da la impresión de que se separaron con GetBail y ¿no? Pero aquí está partido. Ah, lo declara como socio a GetBail. Ah, entonces, lo que me llama la atención es por qué no participaron ellos solos, si ellos tenían la capacidad y la espalda también para participar solos.
Pero bueno, por lo menos me quedo tranquilo de que efectivamente una empresa con mucha experiencia está revisando a Vector y vi a su socio que se llama Rodrigo Roa, que fue administrador de distintas obras y es gerente o dueño, lo que dice LinkedIn desde el año 2020 a la fecha. No sé si lo que dice el concejal Maceo es porque a lo mejor se presentó con una sociedad nueva, no sé, lo desconozco, pero es un administrador, o sea, un ingeniero en construcción que tiene su experiencia, pero me tranquiliza que esté con la empresa de Mekele Bay. Eso. Jimena. Ya, ahora vamos a partir entregándole la respuesta al concejal Acevedo. Eh, es un, parte del reglamento de la ley de compra permite la unión temporal de proveedores, donde un requisito es de que al menos una de las empresas sea pequeña empresa. Y en este caso, esa pequeña empresa es Vector. A la vez voy a aprovechar de dar respuesta a algo que preguntó también el concejal del Real. Efectivamente, Vector acá nos sacó experiencia, sin embargo, ellos se especializan en montajes. Por lo tanto, probablemente para no tener que subcontratar más de lo permitido, se unieron temporalmente. Claro, y así igual pueden subcontratar, claro, efectivamente. Ujú. Ahora, en el caso de la consulta del concejal del Canto, efectivamente nosotros hicimos una aclaración antes del cierre de la licitación, donde nos reunimos justamente por el alto costo del combustible. Fue una reunión que se hizo con la Federación por el tema del alto costo del combustible y esta obra tiene mucho movimiento de tierra. Por lo tanto, se conversó con la Federación si se podría llegar, podríamos hacer caer esta licitación y para que no sucediera, ellos se comprometieron con una carta que ellos podían aportar hasta el 10% más del valor del IND. Eso fue publicado, esa aclaración, el mismo 27 de marzo y se amplió el plazo del cierre de la licitación en 5 días más para que fuera informado. ¿Y la licitación cerró en qué fecha? Cerró el 2 de abril. 2 de abril, ya. O sea, el 27 de marzo se sube una aclaración que dice que se puede aumentar hasta 10%. Hasta el 10% y que luego fue se cierra suplementar el 2 de abril. Por presupuesto. tanto, todos los proponentes estuvieron al tanto de ese. Efectivamente. Ok, muchas gracias. Todos los el concejal de... Usted también me había... La fiesta de Constitución. No. Lo que pasa es que la unión temporal se hace para la licitación solamente y tiene vigencia para eso. Ellos ese documento no lo pueden ocupar para ir a postular una licitación a Las Condes, solamente se unen para el mejoramiento cancha municipal Parque Mahuida. No se genera una sociedad nueva y eso está en el reglamento de la ley de compra. Si me permite, alcalde. Gracias. Sí, pero me queda por el monto, entendí que van unidos, pero quien postula como cabecilla, por lo que quiero llamar así, es justamente la empresa que todavía, la empresa que está creada y que no tiene un año. Esa era mi... Puede ser cualquiera de los dos. Lo importante es lo que dice la escritura pública, quienes son los que tienen la responsabilidad. No, pero dice 30 de abril, la creación del 2025. Esa es la pregunta real. Ya, claro. ¿Hay problema que tenga tan poca vigencia? No hay problema. No hay requisitos para eso. De hecho, probablemente por eso aún es una pequeña empresa. El OTP efectivamente sí, pero dejan a alguien de representantes para firmas, para todo. Y eso está en el documento que formaliza la unión. Ya. ¿Estamos claros, más o menos? Ya. Entonces, Juan, procedemos a tu votación. Gracias, alcalde. Señores concejales, voy a proceder a dar votación sobre este único punto de la tabla. Concejal Luis Acevedo. Apruebo. Concejal Donal Covarrubia. Don Cristian del Canto. Apruebo. Síntesis. Don Rodolfo del Real. Apruebo. La concejala Eliseth Gutiérrez. Apruebo. Don Usus Trote. Apruebo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto y único, alcalde. Muchas gracias. Vamos entonces a dar por concluido esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal número 3. Le agradecemos mucho a los concejales, a todos los que están hoy día presentes y nos vemos el próximo martes en el próximo consejo. Preparen sus cuentas porque estamos en deuda con las cuentas, así que no nos pongamos frescos tampoco. ¿Ah? Ya, nos vemos, chao.